Bueno, el objeto espacial 3I Atlas acaba de pasar volando cerca del Sol. Y en lugar de aclarar las cosas, las nuevas imágenes hicieron todo aún más extraño. Porque si esta cosa realmente es un cometa, entonces es el cometa más extraño jamás registrado. Y si no es un cometa, entonces estamos viendo algo completamente nuevo invadir nuestro sistema solar. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos? Todo esto empezó en julio de 2025. Astrónomos usando el telescopio de rastreo Atlas en Chile detectaron un objeto tenue, moviéndose súper rápido, algo diferente a todo lo que habían visto antes. Esa fue nuestra primera vista de 3I Atlas, y de inmediato, los científicos tenían muchas preguntas. ¿De dónde vino? ¿De qué está hecho? Pero más importante, ¿qué es esta cosa? A primera vista, casi parece una célula diminuta, ¿no? Como algo que verías bajo un microscopio, con un centro brillante, como un núcleo, y esta capa exterior difusa. Pero cuando lo vemos desde otro ángulo, el misterio se aclara. Ese brillo es en realidad una cola de cometa. Es precisamente porque parece y se comporta como un cometa que la NASA finalmente lo confirmó. ¿Sí? 3I Atlas realmente es un cometa. La gran pista es que tiene un núcleo helado y una coma. ¿Qué es esa nube brillante de gas y polvo que lo rodea? Pero este cometa es muy especial porque no vino de nuestro propio sistema solar. Vino de algún otro lugar en la Vía Láctea. Y eso es ridículamente raro. Para que te des una idea, solo hemos visto 3 objetos como este. ¡Punto! Las primeras 2 visitas interestelares fueron el famoso Oumuamua y el cometa Borisov. Y ahora 3I Atlas. ¡Genial! Pero tal vez te preguntes, ¿cómo sabemos que realmente vino de fuera de nuestro sistema solar? Verás, los cometas normales están ligados al Sol. Giran alrededor de él en estas órbitas grandes y curvas. Pero 3I Atlas no está haciendo eso. Su velocidad y trayectoria locas muestran que no está en una órbita cerrada alrededor del Sol. Y la única explicación lógica es que vino de otro sistema estelar. Y ya sabes, simplemente entró al nuestro por casualidad. En otras palabras, este es solo un visitante pasando por nuestro sistema solar. Y lo está haciendo a una velocidad ridícula. Cuando lo detectamos por primera vez, iba a unos 220,000 kilómetros por hora. Así que este objeto probablemente pasó millones de años navegando por el espacio profundo, solo para andar por nuestro sistema solar unos cuantos meses. Y después de esta visita rápida, desaparecerá en el espacio interestelar y nunca lo volveremos a ver. Recientemente, 2 satélites de la Agencia Espacial Europea, junto con varias naves espaciales de la NASA cerca de Marte, capturaron nuevas imágenes de 3I Atlas, acercándose mientras pasaba el planeta rojo. Y una de esas imágenes es bastante increíble, mostrando una nube de átomos de hidrógeno alrededor del cometa. Los científicos estaban bastante emocionados por eso, ya que cada pedacito de información que obtenemos de este visitante importa, porque la realidad es que todavía hay muchas preguntas sin responder sobre este objeto. Empezando por su tamaño. No podemos determinarlo exactamente todavía, pero la NASA dice que podría ser desde unos 427 metros hasta alrededor de 5.6 kilómetros de diámetro. Su forma exacta es otro misterio, porque nuestros telescopios realmente no pueden verlo claramente. El núcleo está enterrado dentro de esta coma brillante de gas y polvo, y la luz solar, reflejándose en todo ese polvo, básicamente nos ciega. Así que por ahora, estamos tratando de verlo a través de una niebla brillante y polvorienta. Si juntas todas las piezas, su comportamiento, su química y las imágenes que hemos obtenido hasta ahora, todo apunta a que 3I Atlas es un cometa. Pero aún con todo eso, todavía hay algunas ideas bastante controversiales flotando sobre lo que podría ser. Poco después de que fue descubierto, el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, dijo que hay tal vez un 30 a 40% de probabilidad de que este objeto no sea algo formado naturalmente. Ese comentario desató una ola de rumores en línea, con gente saltando a posibilidades locas, como tal vez es algún tipo de tecnología extraterrestre, o peor, una amenaza para la Tierra. Según esta teoría, 3I Atlas podría ser una nave nodriza extraterrestre masiva. Su trayectoria extraña podría significar que está enviando pequeños satélites a Júpiter para recolectar información para alguna civilización extraterrestre. Así que, en esa versión de la historia, esto no es solo un cometa, es básicamente tecnología espacial espía avanzada. Pero entonces, la pregunta obvia es,
¿por qué espiar a Júpiter, verdad? O sea, ¿no sería la Tierra mucho más interesante para una civilización interestelar? Bueno, en esta teoría, Júpiter es el objetivo porque es mucho más grande que la Tierra y los otros planetas vecinos. La idea de que un planeta tan masivo podría actuar como una especie de faro interestelar, algo que destaca desde muy lejos. La región cerca de Júpiter es otra gran razón. Es casi como si fuera un lugar de estacionamiento ideal, donde la tecnología espacial podría básicamente quedarse, sin usar mucho combustible en absoluto. En otras palabras, si fueras a colocar satélites avanzados en algún lugar para observar un planeta, bueno, ese es terreno de primera. Bastante genial, ¿no? Pero por más divertida que sea esa teoría, tenemos que regresar a la Tierra por un segundo. Según las principales agencias espaciales, esta cosa es un cometa. Caso cerrado. Pero esa etiqueta no lo hace menos especial. 3I, Atlas, sigue siendo un bicho raro total, en el mejor sentido, y destaca por un montón de razones. Veamos 3 de las más importantes. Primero, este objeto es viejo, como realmente viejo, más viejo que yo. Los científicos creen que ha viajado por el espacio al menos 7.000 millones de años. Es tan antiguo que se formó antes que nuestro Sol y la Tierra. Así que sí, probablemente es la cosa más antigua que hayamos visto en nuestro vecindario cósmico. Segundo, su brillo. Los cometas a veces pueden verse medio verdes, y aquí está el porqué. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo dentro de él se calienta y empieza a liberar gas. Conozco la sensación. Parte de ese gas está hecho de moléculas basadas en carbono, especialmente una llamada carbono diatómico, o C2. Cuando la luz solar golpea esas moléculas, se iluminan, y para nosotros, ese brillo aparece como verde. Pero con 3I Atlas, ese color verde es, bueno, confuso. Los datos sugieren que este cometa en realidad tiene pocas de esas moléculas de cadena de carbono. Así que el gran misterio es, si no tiene mucho C2, ¿cómo es que brilla verde? Bueno, nadie sabe. Y ahora, la tercera cosa que hace destacar a este cometa. Parece estar emitiendo una aleación metálica que básicamente nunca hemos visto en la naturaleza. Así que este cometa está liberando una columna que contiene níquel. Eso es normal. Lo extraño es lo que falta: hierro. En los cometas, el níquel y el hierro usualmente aparecen en cantidades bastante similares. Aquí estamos viendo níquel, pero no hay señal clara de hierro, y eso es casi inaudito. Si los datos se mantienen, apunta a una aleación llamada tetracarbonilo de níquel, algo que solo hemos visto antes en procesos industriales hechos por humanos, no en el espacio. Ningún otro objeto conocido ha mostrado este tipo de firma. Bueno, ahora que conoces a 3I Atlas, tenemos que responder la pregunta más grande de todas. ¿Es una amenaza para nosotros? Buenas noticias. No, el cometa no es peligroso y va a mantenerse muy lejos de la Tierra. Así que todos podemos respirar tranquilos. Bueno, me siento mejor. Aunque es inofensivo, rastrearla ha sido súper valioso para la defensa planetaria. Verás, las agencias espaciales siempre están vigilando asteroides y cometas, haciendo cálculos de sus órbitas y asegurándose de que recibamos una advertencia si algo alguna vez se dirigiera hacia nosotros. Pero 3I Atlas les dio algo nuevo con qué practicar. Esta es la primera vez que datos de rastreo de naves espaciales orbitando otro planeta fueron oficialmente enviados y aceptados por el Centro de Planetas Menores. Esa es la gran base de datos global donde las observaciones de asteroides y cometas se recolectan y verifican para que los científicos de todo el mundo puedan estar en la misma página. Así que, de cierta manera, 3I Atlas fue como un ensayo. Recolectar datos así desde una configuración totalmente nueva ayuda a los investigadores a afinar sus métodos y mejorar cómo detectamos futuros objetos espaciales. Y eso significa mejor detección, rastreo más rápido y más preparación por si acaso el próximo visitante no sea tan amigable. 2.000 millones de personas podrán ver cómo un asteroide del tamaño de un rascacielos pasa rozando la Tierra, más cerca que muchos satélites. Está programado para suceder en abril de 2029. Ahora, un asteroide de este tamaño pasa tan cerca de nuestro planeta solo una vez cada 7.500 años, y esto tiene que ver con un extraño visitante interestelar llamado 3I Atlas que recientemente sacudió la certeza científica. Aquí te explico cómo. El sistema de sondeo Atlas, apodo de asteroide terrestre el Impact Last Alert System, eso es un trabalenguas. Bueno,
escanea el cielo cada noche buscando objetos que puedan amenazar a la Tierra. Cuando detectó por primera vez al 3I-Atlas en 2025, apareció como una mancha tenue en los datos del telescopio, el tipo de cosa que los astrónomos casi ignoran porque el cielo está lleno de basura inofensiva. Luego, los científicos calcularon su velocidad y dirección y se dieron cuenta de que algo no cuadraba. No estaba ligado al Sol como la mayoría de los cometas y asteroides. Los objetos espaciales normalmente siguen curvas limpias dictadas por la gravedad y la luz del Sol. La luz solar calienta un cometa, el hielo se convierte en gas, el gas se escapa, oye, de eso sí sé, y ese pequeño empuje altera ligeramente su trayectoria, como una fuga lenta empujando un globo. El 3I-Atlas no solo se desvió, dio un volantazo. Aceleró de formas que no coincidían exactamente con los modelos de calentamiento. Se movía demasiado rápido en una trayectoria que gritaba origen interestelar, lo que significa que venía de otro sistema estelar completamente distinto. Cambiaba de dirección de forma ligera pero constante. Ese tipo de movimiento significa que nuestros modelos no estaban contando toda la historia. Los investigadores concluyeron que la estructura del objeto debía ser inusual, como un montón frágil de escombros liberando gas de bolsillos inesperados. También era posible que la química de su superficie reaccionara de manera diferente a la luz solar, algo que nunca habíamos visto antes. Y tal vez eso significaba que fuerzas diminutas que los científicos normalmente ignoraban en realidad importan más de lo que pensaban. La NASA y la ESA enfatizaron que este objeto, al que simplemente llamaré 3I, no era una nave espacial extraterrestre, a diferencia de lo que suponía la gente en Internet. No emitió ninguna señal, no había propulsión ni materiales artificiales involucrados, solo hielo y polvo. Nadie temía que 3I fuera a chocar con la Tierra, eso sí estaba claro, pero les preocupaba no poder predecir su comportamiento. La seguridad espacial depende de saber dónde estarán las cosas mañana, el próximo año y dentro de décadas. 3I demostró que incluso los cuerpos pequeños pueden comportarse como monedas trucadas en vez de seguir ecuaciones limpias, y este conocimiento es importante para predecir el comportamiento de nuestro protagonista de hoy, el asteroide Apophis. Recibió su apodo por la deidad egipcia del caos, lo cual ya de por sí es algo inquietante. Este tipo va a pasar a menos de 20.000 millas de la Tierra. Parece que no es gran cosa, pero eso está más cerca de nuestro planeta que los satélites que manejan el pronóstico del clima y las comunicaciones globales. Alrededor de 2.000 millones de personas que viven en toda África y en Europa Occidental podrán verlo a simple vista. La gravedad de la Tierra a esa distancia no solo va a saludar, va a agarrar a Apophis con tanta fuerza que podría cambiar su giro, agrietar su superficie o alterar su estructura interna. Los científicos llaman a esto fuerzas de marea. Piénsalo como apretar una pelota antiestrés. No la rompes, pero tampoco la dejas igual. Ahora, antes de que los científicos estudiaran a fondo el 3I-Atlas, Apophis parecía manejable y su órbita se veía bastante estable. Se suponía que su sobrevuelo iba a ser un evento controlado, pero cuando aprendieron más sobre el 3I-Atlas, los científicos empezaron a ver el 2029 de otra manera, no como un peligro, sino como una prueba de resistencia. Si la gravedad de la Tierra empuja a Apophis aunque sea un poco, los modelos tienen que capturar eso en tiempo real. Por eso las agencias espaciales europea y japonesa desarrollaron la misión Ramsés. Es una nave espacial llena de instrumentos y una cámara suiza de alta resolución que va a observar a Apophis de cerca durante el encuentro. Quieren ver si se forman rupturas, si el polvo se mueve, si cambian las velocidades de giro. Es como un monitor cardíaco para asteroides. La buena noticia es que Apophis no chocará con la Tierra en 2029, según los científicos. Pero la seguridad depende de la predicción, y esta se afectó cuando el 3I-Atlas actuó inesperadamente. Así que ahora los científicos están observando a Apophis muy de cerca para poner a prueba sus suposiciones de la manera más segura posible, con un objeto conocido, en un momento conocido y con todos los telescopios apuntando directamente hacia él. Tampoco perdieron de vista al 3I-Atlas. Una de las naves más nuevas de la NASA, la Europa Kuiper, va rumbo a Júpiter en un largo viaje. En el camino, los científicos vieron la oportunidad de apuntar sus instrumentos hacia este cometa interestelar. Desde aproximadamente 102 millones de millas de distancia, la Europa Kuiper giró su cámara y observó cómo el 3I-Atlas pasaba flotando. Lo que captó no es algo que tus ojos puedan ver jamás. La imagen provino de un instrumento ultravioleta diseñado para estudiar las lunas heladas de Júpiter, no cometas, y observó al 3I-Atlas durante 7 horas seguidas. La luz ultravioleta revela gases y elementos que permanecen completamente invisibles en las fotos normales.
Es una manera para que los científicos vean la química del cometa en acción en vez de solo su forma. Esa nube brillante alrededor del cometa, llamada coma, nos dice que está escapando del hielo cuando le da la luz del sol. Al estudiar cómo se dispersan y se mueven esos gases, los científicos pueden aprender de qué está hecho el 3I-Atlas y qué tan activo es en realidad. Hasta ahora, los científicos han tenido la oportunidad de descubrir cosas bastante inusuales sobre su química. Radiotelescopios en el desierto de Atacama se enfocaron en el cometa y captaron señales claras de metanol y cianuro de hidrógeno. Estas dos moléculas que suenan aburridas y algo mortales, hasta que te das cuenta de que están justo en la entrada de la química de la vida. Tampoco eran rastros diminutos. El 3I-Atlas liberó metanol en niveles que aumentaron drásticamente a medida que se acercaba al Sol. Estos picos ocurrieron justo donde el hielo de agua comienza a vaporizarse. En comparación con la mayoría de los cometas que los humanos han medido, este venía bien cargado. Su proporción de metanol a cianuro de hidrógeno se ubicó entre los valores más enriquecidos jamás vistos. Esto no significa que el 3I-Atlas lleve vida, bacterias o algo siquiera remotamente vivo, pero estas moléculas importan porque la química no salta directamente de la roca al organismo. La vida, al menos la que entendemos, se construye paso a paso. El cianuro de hidrógeno juega un papel clave en la formación de aminoácidos, los bloques tipo Lego de las proteínas. El metanol actúa como una especie de navaja suiza química que ayuda a ensamblar moléculas más complejas, como azúcares y los precursores del ADN y ARN. En 3I-Atlas, el metanol representaba alrededor del 8% de su vapor, y eso es más o menos 4 veces lo que normalmente vemos en los cometas del sistema solar. Otra parte interesante es de dónde vinieron estos ingredientes para la vida. 3I-Atlas se formó alrededor de otra estrella, dentro de otro sistema planetario, bajo condiciones que solo podemos imaginar, y aún así aparece trayendo el mismo kit básico que la vida en la Tierra necesita. Eso coincide con una vieja idea que los científicos han estado discutiendo durante décadas. Los cometas y asteroides podrían funcionar como camiones de reparto, esparciendo agua y moléculas orgánicas por los planetas jóvenes. Puede que la Tierra no haya inventado su química desde cero, puede que la haya heredado. Ahora, antes de 3I-Atlas, solo habíamos confirmado 2 visitantes interestelares, Oumuamua en 2017 y 2I-Borisov en 2019. Oumuamua sacó de onda a todos porque no se parecía en nada a un cometa normal. No tenía una cola obvia, mostró una aceleración extraña y tenía forma de puro, así que Internet se volvió loco con teorías extraterrestres disparatadas. Borisov fue un alivio en comparación. Se comportó exactamente como debería hacerlo un cometa, formó una coma, liberó gas y cruzó el sistema solar sin causar drama. Algunas personas temían que Borisov pudiera chocar con la Tierra o alterar las órbitas planetarias, pero pasó de largo sin problemas, hasta aburrido, como un invitado que sigue todas las reglas de la casa. Borisov les dio tranquilidad a los científicos al demostrar que los objetos interestelares podían ser predecibles. 3I-Atlas rompió esa calma y nos mostró que podían minar la confianza silenciosamente sin causar daño. Apophis ahora se presenta como la prueba definitiva. Los científicos ya saben que no nos hará daño, pero, de nuevo, los ejemplos de visitantes interestelares demuestran lo poco que realmente sabemos sobre ellos. Esto indica que el espacio tiene sus propias reglas, en su mayoría desconocidas, es sumamente hostil para la vida humana y, además, no es nada cortés. No anuncia las sorpresas con anticipación, y mientras mejor lo conozcamos, mejor podremos estar preparados para esas sorpresas. Una gran sonda espacial se acerca al Sol. El terrible calor de la estrella comienza a derretir la cubierta de la nave. Un momento más, y la sonda estalla en llamas. En un instante, se desintegra en una poderosa explosión. ¡Ay, qué final tan triste! Si fuera verdad, no era una sonda. Era un cometa conocido como 3I-Atlas. Y a pesar de todo lo que dicen, sigue intacto y muy bien. Lo que pasa es que hay un rumor en internet diciendo que el cometa 3I-Atlas explotó cuando estuvo más cerca del Sol. Pero los astrónomos dicen que no es cierto. No hubo explosión. Y el núcleo del cometa sigue viéndose entero y sin daños, lo cual es sorprendente, ya que los cometas que pasan muy cerca del Sol suelen sufrir cambios serios. Verás, los cometas están hechos de una mezcla de hielo, polvo y material rocoso. Por eso se les llama bolas de nieve sucias. Entonces, cuando se acercan al Sol, el intenso calor de nuestra estrella hace que su hielo se convierta en gas.
Este nuevo gas puede salir disparado en enormes chorros, formar una nube alrededor del cometa llamada coma, o ser empujado formando una larga cola. La luz solar hace que todas estas partes brillen más, y hasta personas con telescopios pequeños o simples pueden estudiar el cometa si las condiciones de observación son buenas. Pero además de ser una vista impresionante, un acercamiento así puede desprender pedazos de un cometa, o incluso destrozar todo su núcleo. Bueno, es cierto que algunos cometas sobreviven este proceso, pero muchos, especialmente los pequeños o cometas que entran al sistema solar interior por primera vez, se rompen en pedazos o desaparecen por completo. Bueno, 3I Atlas actuó diferente. Así es, llegó a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025. Este punto se llama perihelio. En ese momento, el cometa estaba a unos 209 millones de kilómetros del Sol. Eso es aproximadamente 1,5 veces la distancia entre el Sol y nuestro planeta. El cometa también estaba del lado opuesto del Sol desde la Tierra, así que la estrella lo bloqueaba de nuestra vista y no podíamos verlo. De cualquier forma, aunque 3I Atlas podría haberse fragmentado o liberado muchos pedazos, no lo hizo. El núcleo quedó intacto, y esto hizo que el comportamiento del cometa fuera aún más inusual e interesante para los científicos. Revisaron las nuevas fotos y dijeron que todo se veía normal. Ahora, curiosamente, el día anterior, algunas personas pensaron que el cometa se había roto en pedazos, después de salir de detrás del lado lejano del Sol. Esta idea se volvió popular después de que una publicación en un blog dijera que el cometa había perdido mucha masa. Para hacer esta afirmación, el blog usó fotos tomadas el 9 de noviembre por 2 pequeños telescopios en España. Las imágenes muestran chorros de gas saliendo del cometa. Los científicos usaron esto para estimar cuánto material se desprendía del cometa, afirmando que debería haberse roto en al menos 16 pedazos. Sin embargo, muchos científicos han cuestionado esta afirmación. La mayoría dice que no hay prueba de que el cometa haya explotado. Un científico que estudia el cometa dice que todas las imágenes que vio mostraban un cometa completamente normal y saludable. No hay señales de que el cuerpo principal se haya fragmentado. Aún así, ahora que el cometa vuelve a estar visible, los astrónomos lo observan con mucho cuidado. Quieren aprender más sobre los materiales y la estructura del cometa. Ahora mismo, si lo miras desde la Tierra, el cometa parece moverse lentamente hacia arriba en el cielo del este. Si el clima es bueno, personas en muchas partes del hemisferio norte pueden verlo con un telescopio pequeño, como uno con un lente de 15 centímetros. Y muchos sí le ponen atención. Desde que fue descubierto en julio, se ha convertido en el centro de muchas ideas curiosas. Algunas personas están seguras de que el cometa, que viene de fuera de nuestro sistema solar y podría tener más de 7,000 millones de años, podría ser una sonda enviada por otra civilización. Ahora, la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo, por supuesto. Creen que el cometa es completamente natural y viene de otro sistema estelar en algún lugar de la Vía Láctea. Y esto es emocionante. El cometa 3I Atlas es apenas el tercer cometa interestelar jamás visto, y es el más grande de su tipo. Antes fue el cometa 2I Borisov, el que pasó en 2019, y Oumuamua, un objeto extraño y alargado que apareció en 2017. Pero 3I Atlas, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, deja pequeño a Oumuamua, que medía solo 400 metros, y a Borisov, que mide unos 500 metros. Además, 3I Atlas podría ser el cometa más antiguo que los humanos jamás hayan observado. Oumuamua es mucho más joven, de alrededor de 1,000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde aún nacen nuevas estrellas. Fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar en pasar por nuestro sistema solar. Básicamente, nuestro primer visitante interestelar. Era súper alargado, unas 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el espacio. En cuanto a 2I Borisov, está en medio con aproximadamente 1,700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado en venir de otro sistema estelar, y les dio a los científicos una oportunidad súper rara de ver de qué están hechos los materiales fuera de nuestro sistema solar. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que se parecía más a un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante, una atmósfera temporal difusa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, tenía una larga cola de polvo y gas. Ahora, 2I Borisov se aleja a toda velocidad del Sol y nunca regresará.
pero les permitió a los científicos echar un vistazo a la química e historia de mundos lejanos. Ahora, volvamos al cometa 3I Antares. Pasará más cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Hasta entonces, los científicos harán muchas más observaciones. La gente también hará muchas nuevas afirmaciones sobre el cometa. Eso es seguro. Pero es mejor ser cautelosos y no creer todo de inmediato. Por cierto, aunque no puedes ver este famoso cometa a simple vista o con un telescopio normal, oye, hay buenas noticias. Un potente telescopio en Italia lo transmite en vivo gratis. ¡Wow! Así que cualquiera puede ver este misterioso objeto mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33,000 millones de toneladas. Es un número enorme. ¿Qué tal si hacemos algunas comparaciones? La Torre Eiffel pesa alrededor de 10,000 toneladas. Así que 33,000 millones de toneladas equivale a 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, bueno, 33,000 millones de toneladas es aproximadamente el peso de varias enormes áreas de ciudad hechas completamente de acero y concreto. Ahora, 3I Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, que, si pones atención, es de donde viene el apodo Atlas. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar. Ahora, además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve a través del sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, es decir, de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, a unos 240,000 kilómetros por hora, casi 200 veces la velocidad del sonido. Oye, eso te daría una multa por exceso de velocidad. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Ahora que el cometa ha pasado el Sol, los telescopios en la Tierra pueden verlo de nuevo. El cometa 3I Atlas es importante porque es apenas el tercer visitante interestelar que hemos visto. Podría ser el más grande y antiguo hasta ahora, y no se desintegró cerca del Sol, como otros cometas. Al estudiarlo, los científicos pueden aprender qué materiales existen en otros sistemas estelares y entender mejor cómo se forman los cometas e incluso los planetas en nuestra galaxia. Eso es todo por hoy. Entonces, hoy, un misterioso visitante espacial pasó recientemente por su punto más cercano a la Tierra, volando a una distancia de 103 millones de kilómetros. Podría ser algo totalmente natural, nacido en las afueras del sistema solar, o alguna civilización desconocida podría estar examinándonos desde arriba justo en este momento. Este nuevo objeto se parece mucho a otro extraño viajero llamado 3I Atlas, y pronto entenderán por qué decimos extraño. Entonces, ¿podrían ambos venir del mismo lugar fuera de nuestro sistema solar? Lo que sí sabemos es que este nuevo objeto está relativamente cerca de nosotros, en términos espaciales, claro, y los científicos ahora lo están estudiando de cerca. Primero lo detectaron dentro de nuestro sistema solar, y la gente está prestando atención porque apareció poco después de que 3I Atlas pasara cerca de nuestro Sol. El 2 de noviembre del 2025, el astrónomo Gennady Borisov, la misma persona que descubrió el cometa interestelar 2I Borisov en 2019, encontró este nuevo objeto. Ya tiene su nombre oficial y está registrado en las bases de datos de la NASA y del Centro de Planetas Menores. C/2025-V1. Tiene características inusuales. Su órbita está inclinada a 113 grados, lo que significa que se mueve casi por arriba y sobre el camino regular que siguen los planetas. Más raro aún, su plano orbital está casi en ángulo recto con la trayectoria de 3I Atlas. Además, no tiene una cola de cometa clara, lo cual es extraño. Ahora mismo, su órbita tiene una excentricidad de 1.0095. Y déjenme explicarlo en lenguaje humano. Si ese número estuviera muy por encima de 1, significaría que el objeto definitivamente vino de fuera del sistema solar. Pero como está apenas un poquito arriba de 1, la explicación más probable es que C/2025-V1 vino de la nube de Oort. Esa es una gigantesca capa lejana de objetos helados que rodea el sistema solar.
Los científicos verifican esto básicamente rebobinando la trayectoria del objeto, enviándolo de regreso hasta unas 1000 unidades astronómicas. Eso es 1000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. A esa enorme distancia, los planetas ya no pueden afectar su movimiento. Cuando recalculan la órbita desde ese punto, su excentricidad, el número que te dice si es de fuera del sistema solar, generalmente cae por debajo de 1, lo que significa que sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Pero al mismo tiempo, hasta un empujoncito de Júpiter al pasar, podría ser que incluso un cometa normal de la nube de Oort parezca tener una excentricidad ligeramente arriba de 1. Y además de eso, pequeñas explosiones de gas saliendo de la superficie del cometa también pueden cambiar un poco los números. Entonces, para decirlo simple, probablemente no es interestelar. Solo parece serlo por pequeños empujones y explosiones de gas. C/Diagonal 2025 V1 sigue siendo emocionante, aunque venga de la nube de Oort, porque estudiarlo nos da la oportunidad de analizar el material de esa región distante y aprender cómo se formó y evolucionó nuestro sistema solar. Ahora regresemos al misterio de 3I Atlas. Antes que nada, expliquemos qué es realmente 3I Atlas. Es muy probablemente un cometa. Básicamente, una enorme bola de nieve sucia volando por el espacio. No puedes verlo con tus propios ojos o con un telescopio normal, pero hay buenas noticias. Un poderoso telescopio en Italia lo está transmitiendo en vivo gratis. Así que cualquiera puede ver este objeto misterioso mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33.000 millones de toneladas. Ese número es difícil de imaginar. Así que aquí van algunas comparaciones. La Torre Eiffel pesa alrededor de 10.000 toneladas. Entonces, 33.000 millones de toneladas es lo mismo que unos impresionantes 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, 33.000 millones de toneladas es más o menos lo mismo que el peso de varias áreas urbanas enormes hechas completamente de acero y concreto. Pero ni siquiera todo ese tamaño es la parte más loca. Algunos expertos creen que este objeto podría ser una pieza de tecnología desconocida de fuera de nuestra galaxia. Y no lo dicen solo por diversión. Hay razones reales detrás de la teoría. 3I. Atlas fue notado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, o ATLAS. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar para nada. Es un objeto interestelar, solo el tercero jamás descubierto. El primero fue Oumuamua en 2017, que parecía largo y plano, y no se comportaba como una roca normal. El segundo fue el cometa 3I Borisov, en 2019. Ahora tenemos 3I Atlas, y es enorme, comparado con los otros dos. Su núcleo mide hasta 5.6 kilómetros de ancho, mientras que Oumuamua medía solo unos 400 metros de largo, y Borisov tenía alrededor de 800 metros de ancho. Además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve por el sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y gas. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, lo que significa de 1000 a 100.000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, unos 240.000 kilómetros por hora, que es casi 200 veces la velocidad del sonido. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Estos comportamientos raros han llevado a algunos investigadores a considerar una idea bastante inesperada. 3I Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización, posiblemente para estudiar la Tierra. Según esta teoría, el objeto podría ser una señal de algún tipo de inteligencia de más allá de nuestro sistema solar. ¿Por qué piensan esto? Pues porque el movimiento del objeto no coincide con lo que esperarías de algo controlado solo por la gravedad. También pasa cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y estos son los planetas que podrían ser especialmente interesantes para que una civilización externa los observe. Otra característica muy inusual de la trayectoria de 3I Atlas es que su órbita está inclinada solo un poco comparada con el plano del sistema solar, unos 5 grados, y se mueve en dirección opuesta a la mayoría de los planetas.
Esta característica podría permitir al objeto o a sus creadores tomar mediciones extremadamente precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta de vuelo perfecta a través del sistema solar. Y si 3I Atlas de repente cambia de dirección en algún punto, eso podría significar que está usando un motor incorporado, en lugar de simplemente flotar por el espacio. Ahora, nuevas fotos también han mostrado que 3I Atlas tiene al menos 7 chorros expulsando material al espacio, algunos disparando en direcciones totalmente opuestas. Ahora, si esto es solo un cometa normal, habría tenido que perder una cantidad enorme de su masa original cuando pasó cerca del Sol, mucho más que solo 10 a 20%. Solo parte de ese material realmente empujaría al objeto en una dirección, así que la cantidad total expulsada tendría que ser masiva. Si eso es lo que pasó, entonces ahora debería haber una nube gigante de gas y polvo alrededor de 3I Atlas. Y si esa nube existe, será bastante fácil descubrir de qué está hecho el cometa. El telescopio espacial James Webb verificará esto cuando 3I Atlas esté más cerca de la Tierra el 19 de diciembre del 2025. Pero si 3I Atlas no es un cometa normal y es realmente algún tipo de tecnología, no necesitaría perder tanto material. Motores construidos por una civilización avanzada podrían darle impulso usando mucho menos gas, porque lo disparan mucho más rápido. El escape más rápido da más empuje con menos combustible. Así que un objeto tecnológico no necesitaría expulsar grandes pedazos de sí mismo como lo haría un cometa natural. Entonces, para resumir, todavía hay un gran misterio alrededor de 3I Atlas. ¿Podría realmente ser una nave nodriza tecnológica que liberó pequeñas ondas en el sistema solar interior? Pero C-2025 V1 no encaja con esa idea, a menos que uno de los objetos usara algún tipo de motor. Lo más cerca que sus órbitas llegan es unos 74 millones de kilómetros, y los dos objetos nunca estuvieron más cerca entre sí que unos 225 millones de kilómetros. El pequeño empuje no gravitacional detectado en 3I Atlas no es ni de cerca lo suficientemente fuerte para cerrar esta brecha. Así que C-2025 V1, casi seguro, no es una de las muchas sondas que la gente imagina que 3I Atlas podría haber liberado. El cometa 3I-Atlas se estrella contra la Tierra y una ola de destrucción masiva empieza a sacudir nuestro planeta. Tsunamis gigantescos se están tragando las costas. Terremotos devastadores están agrietando el suelo. Escombros ardientes están provocando incendios forestales masivos. Nubes espesas de polvo están bloqueando el sol. Bueno, eso es lo que podría pasar si 3I-Atlas, un cometa enorme que viaja por el sistema solar, chocara con nuestro planeta. Pero, ¿de verdad puede ocurrir este desastre? ¿Cuándo estará 3I-Atlas más cerca de la Tierra? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, este cometa resultó ser mucho más grande de lo que pensábamos. Su peso probablemente sea de unos impresionantes 33.000 millones de toneladas. Hagamos algunas comparaciones para ponerlo en perspectiva. La Torre Eiffel pesa como 10.000 toneladas. O sea, 33.000 millones de toneladas es más o menos el peso de 3.3 millones de Torres Eiffel. Impresionante. Luego, todos los carros de la Tierra, y hablamos de 1.500 millones de vehículos cada uno pesando como 1,5 toneladas, pesan aproximadamente 2.250 millones de toneladas. Esto significa que la masa del cometa es 15 veces mayor que el peso combinado de literalmente todos los carros del planeta. Y por último, comparado con los edificios de la Tierra, 33.000 millones de toneladas equivale a varias áreas metropolitanas grandes, hechas completamente de acero y concreto. Pero toda la idea de qué tan grande es este cometa palidece en comparación con un hecho aún más loco sobre él. Podría ser tecnología desconocida de otra galaxia, y algunos expertos están algo seguros de eso. ¿Pero por qué? 3I-Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA. Un poco después, la Agencia Espacial de Estados Unidos confirmó que el objeto era un objeto interestelar, apenas el tercero que hemos encontrado hasta ahora. Antes, fue el cometa 2I-Borisov, que pasó en 2019. Y Oumuamua, un objeto alargado raro que apareció en 2017. Pero el cometa más nuevo, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, hace ver pequeño a Oumuamua,
que solo mide 400 metros de largo, y a Borisov, que mide como 1 kilómetro de ancho. Por cierto, algunos creen que el cometa podría ser aún más grande, hasta casi 11 kilómetros. Pero los científicos no han encontrado pruebas de eso todavía. Además de su tamaño, 3I/Atlas es diferente en otras formas también, lo que hace que algunos científicos cuestionen sus orígenes. El objeto está soltando cantidades enormes de dióxido de carbono y polvo mientras se acerca rápidamente al Sol. Es muy probable que sea la prueba de que 3I/Atlas es más masivo que los otros dos objetos interestelares por 3 a 5 órdenes de magnitud, lo cual básicamente es una anomalía seria. El cometa también está viajando hacia el Sol increíblemente rápido. Hablamos de alrededor de 210.000 kilómetros por hora, que es casi 170 veces la velocidad del sonido. Otra cosa rara es que este objeto interestelar está siguiendo una trayectoria recta, diferente a cualquier otra cosa en el sistema solar. La mayoría de los cuerpos espaciales se mueven en órbitas curvas debido a la fuerza de gravedad. Eso hizo que algunos investigadores creyeran que 3I/Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización para explorar la Tierra, posiblemente con intenciones no tan amistosas. Su teoría es que el objeto podría ser un artefacto tecnológico, una señal de inteligencia cósmica. Verás, el cometa se mueve de una forma bastante rara que no coincide totalmente con solo la gravedad. Su trayectoria también lo lleva cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y los investigadores piensan que estos planetas podrían ser especialmente interesantes para que otra civilización pase cerca. Otro hecho extraño: el viajero espacial también gira al revés comparado con la mayoría de las cosas en nuestro sistema solar. Esto podría ser necesario para facilitar que 3I/Atlas se acerque a la Tierra sin mucha resistencia. Algunos científicos piensan que el giro raro del cometa y su ruta de vuelo podrían ayudar a quien sea, o lo que sea que lo hizo, a tomar medidas súper precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta perfecta a través del sistema solar. Si 3I/Atlas de repente cambia de dirección de forma importante, eso podría significar que está usando algún tipo de motor integrado en lugar de solo flotar por el espacio. También hay otra teoría que sugiere que podría ser una pieza de tecnología desconocida que sigue activa. Pero no hay necesidad de preocuparse, al menos por el momento. El cometa no se va a acercar a nosotros para nada. La NASA dice que se quedará a unos 240 millones de kilómetros de la Tierra cuando se dirija hacia el Sol. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos visitantes espaciales? Los astrónomos han descubierto que los 3 objetos interestelares que descubrimos vinieron de partes totalmente diferentes de la galaxia. Y cada uno tiene su propia edad y origen. 3I/Atlas resultó ser el más viejo, como de 4.600 millones de años, y vino del disco grueso de la Vía Láctea. Esa es una región llena de estrellas más viejas que tienen menos elementos pesados. 1I/Oumuamua es mucho más joven, alrededor de 1.000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde todavía están naciendo estrellas nuevas. Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero, fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar que pasó por nuestro sistema solar. Básicamente, el primer invitado interestelar estaba súper alargado, como 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto en el espacio. También aceleró de una forma que no se podía explicar solo con la gravedad. Los cambios en el brillo mostraron que estaba dando vueltas de punta a punta, en lugar de girar suavemente. Al principio, los científicos estaban confundidos porque el cuerpo espacial no tenía cola o nube de gas como un cometa normal, aunque estaba acelerando. Eso llevó a mucho debate sobre de qué estaba hecho y de dónde venía. Igual que con 3I/Atlas, algunas personas se preguntaron si podría ser tecnología creada por una civilización espacial. Pero la mayoría de los científicos ahora piensan que Oumuamua era un objeto totalmente natural, solo que muy raro. La mejor suposición es que era un cometa soltando gas de hidrógeno invisible, lo que causó que acelerara ligeramente. Lamentablemente, para cuando los astrónomos lo encontraron, ya estaba saliendo del sistema solar, así que no hubo mucho tiempo para estudiarlo. En cuanto a 2I/Borisov, está en el medio con aproximadamente 1.700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado que vino de otro sistema estelar,
y les dio a los científicos un vistazo súper raro de qué materiales más allá de nuestro sistema solar estaban hechos. El cometa fue descubierto en 2019 por Gennady Borisov, un astrónomo aficionado que, de hecho, construyó su propio telescopio para buscar objetos espaciales tenues. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que parecía más un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante. Esa es una atmósfera temporal borrosa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, presumía una cola larga de polvo y gas. Estudiar 2I/Borisov ayudó a los investigadores a aprender más sobre cómo se forman otros sistemas planetarios. Las observaciones muestran que sus granos de polvo eran compactos y que la cantidad de gases como dióxido de carbono cambió mucho cuando se acercó al Sol. Podría significar que el cometa se formó bajo condiciones muy diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Ahora, 2I/Borisov está alejándose rápidamente del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo único a la química e historia de mundos distantes. Curiosamente, las diferencias entre estos tres objetos espaciales sugieren que los visitantes interestelares han sido expulsados de sistemas planetarios por toda la galaxia durante miles de millones de años. Así que no es algo nuevo. Para averiguar si 3I Atlas podría ser algún tipo de sonda de otro planeta, los científicos están buscando cualquier señal de tecnología, como señales de radio raras, actividad eléctrica y patrones de movimiento extraños. Si el cometa de repente cambia de rumbo o suelta objetos más pequeños cerca, podría ser nuestra señal. Pero aunque 3I Atlas se está moviendo de una forma bastante salvaje y energética, lo más probable es que solo sea un objeto interestelar natural pasando por aquí. Los investigadores dicen que necesitarán muchas más pruebas antes de que alguien pueda decir en serio que el viajero espacial fue enviado por alguien de otro planeta. ¿Qué piensas sobre este viajero espacial recién descubierto? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cohetes son lanzados justo al lado del ecuador? ¿O del mar? ¿O por qué los lanzamos verticalmente y no como si fueran aviones? Vamos a responder a todas las posibles preguntas no estúpidas sobre los cohetes. Pregunta 1. ¿Cómo afecta a la Tierra el lanzamiento de un cohete? Recordemos un poco de física escolar. La gravedad de la Tierra es increíblemente fuerte. Para superar esta fuerza, necesitamos desarrollar una velocidad enorme. Afortunadamente, los cohetes son capaces de hacer esto. Pero sería mucho más difícil si la Tierra misma no ayudara. Nuestro planeta rota alrededor del Sol a una velocidad de casi 108.000 kilómetros por hora. Eso es muy rápido, para decirlo suavemente. Y todos nos movemos con ella. Así que despegar de la Tierra es como salir de un auto en movimiento. Por un tiempo, el cohete se moverá junto con nuestro planeta por inercia. Es como un empujón útil. El cohete despega de la Tierra a una cierta velocidad ya. Y luego solo necesita acelerar un poco más con la ayuda de su combustible. Por cierto, este no es el único truco científico en el lanzamiento de estos dispositivos. Para obtener el máximo beneficio de este empujón, son lanzados a la órbita de la Tierra de oeste a este. ¿Por qué? Porque nuestro planeta gira de oeste a este, por supuesto. De esta manera, el cohete recibe la máxima inercia. Pregunta 2. ¿Por qué los cohetes son lanzados cerca del ecuador? La respuesta está relacionada con la pregunta anterior. Lo creas o no, la superficie de la Tierra se mueve más rápido en el ecuador. La escuela nos mintió un poco. Nuestro planeta no es perfectamente redondo. Más bien es una elipse achatada. Y el ecuador es su punto más ancho. Ahora, ¿qué es la velocidad? Es la distancia dividida por el tiempo. Y dado que la distancia en el ecuador es la más grande, alrededor de 40.000 kilómetros, entonces la velocidad de rotación allí será más alta. Así que imagina que tu amigo y tú están parados en dos puntos diferentes de la Tierra. Tú estás en el ecuador y tu amigo está más cerca del polo norte. Después de permanecer de pie todo el día, volarías más kilómetros que tu amigo, lo que técnicamente significa que te moviste más rápido. Así que sí,
la velocidad de rotación en el ecuador es mayor. Naturalmente, para nosotros es más rentable lanzar cohetes desde lugares donde la velocidad inicial de empuje sea lo más alta posible. Y lanzar desde el ecuador hace que la nave espacial se mueva casi 482 kilómetros por hora más rápido. Pregunta 3. ¿Cómo eligen los científicos los lugares para las plataformas de lanzamiento? Los cohetes son monstruos gigantescos y complejos que pesan varios miles de kilogramos. Entonces, no hace falta decir que pueden ocurrir decenas de errores durante su lanzamiento. Probablemente el más peligroso sea un fallo en pleno vuelo. Eso ocurre cuando algo sale mal en un cohete que aún está en el cielo. Si los escombros ardientes caen a la Tierra, pueden causar un gran desastre. Ahora veamos un mapa de la ubicación de las plataformas de lanzamiento en el mundo. Podemos ver que muchas de ellas se encuentran cerca de la costa. Por ejemplo, el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, o el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, India. Así se minimiza, y en el menor de los casos se elimina por completo, el riesgo de que escombros caigan sobre nuestras cabezas. Si algo sale mal durante el lanzamiento, los restos caerán en las aguas del océano, lejos de las áreas densamente pobladas. Y sí, hay un montón de plataformas de lanzamiento lejos del mar. Eso es porque muchos otros factores también juegan un papel en la elección de la ubicación. Por ejemplo, la disponibilidad. La plataforma de lanzamiento debería ser idealmente accesible desde la tierra, el aire y el mar. Pregunta 4. Espera, ¿no tiene Florida un clima loco? ¿Por qué eligieron este estado? A lo largo de más de 70 años, la NASA ha estado lanzando cohetes desde Cabo Cañaveral, Florida. Es extraño porque este estado tiene un clima muy húmedo y tropical. Hay más tormentas eléctricas al año allí que en cualquier otro lugar. Esto puede interferir mucho en los lanzamientos de cohetes. Es muy peligroso. Además, una vez sucedió algo muy grave. En 1987, un rayo golpeó un cohete AC-67 antes de su despegue. Sus sistemas fallaron y eventualmente este se destruyó. Por suerte, no había personas a bordo. Otra gran amenaza climática son los huracanes. Y sí, también ocurren en Florida con más frecuencia que en cualquier otro estado. Pero a pesar de todo esto, la NASA aún eligió este lugar maldito para lanzar sus cohetes. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque todas las cosas locas, incluidas los lanzamientos de cohetes, deben ocurrir en Florida. Pero hablando en serio, antes de que la NASA se mudara a Cabo Cañaveral, los cohetes eran lanzados desde otro lugar, el sitio de pruebas de White Sands, ubicado en Nuevo México. En aquel entonces, como White Sands se encontraba en una zona remota del país, todo era más o menos seguro allí. Si los cohetes hubieran caído en esa zona, no hubiesen afectado ni destruirían nada. Pero conforme pasó el tiempo, nuestras tecnologías fueron desarrolladas. Los cohetes se hicieron más grandes y necesitaban mucho más espacio para sus despegues. Como resultado, la zona de peligro también aumentó. White Sands estaba solo a 41 kilómetros de Las Cruces, Nuevo México, y a 112 kilómetros de El Paso, Texas. En otras palabras, estaba rodeado por asentamientos. Por lo tanto, los científicos comenzaron a buscar lugares más seguros. La costa este parecía ser la mejor opción. ¿Puedes adivinar por qué? No solo está cerca del Ecuador, sino que también se encuentra cerca del Océano Atlántico. Y ya sabemos que esto en realidad suma un punto a la seguridad. Es por eso por lo que, en la década de 1950, la NASA trasladó sus lanzamientos a Florida. El primero fue el lanzamiento del cohete Bumper 8, que tuvo lugar el 24 de julio de 1950. Y luego este sitio se convirtió en un puerto espacial en pleno derecho. Pregunta 5. ¿Por qué los cohetes son lanzados verticalmente? Los cohetes son objetos delgados, cilíndricos y altos que son lanzados al espacio verticalmente, dejando detrás una enorme nube de humo. Pero, ¿por qué son lanzados de esta manera y no como aviones, por ejemplo? Bueno, esta idea suena un poco descabellada.
Para implementarla, tendríamos que hacer muchos cambios en los diseños actuales de los cohetes. Pero lo más importante es que se desperdiciarían muchos recursos. Esto puede sorprenderles, pero los aviones y los cohetes están diseñados de manera un poco diferente. La principal tarea de un avión es volar en la atmósfera. La principal tarea de un cohete es salir de la atmósfera lo más pronto posible. Debido a la resistencia del aire en el cielo, el cohete pierde la mayor parte de su energía mientras vuela. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que haya abandonado la atmósfera terrestre antes de que su combustible se agote por completo. Y dado que necesita mucho más combustible que un avión, es más fácil y económico lanzarlo directamente hacia arriba. Así, utilizará el mínimo de combustible, justo lo que se necesita para desafiar la gravedad. Pregunta 6. ¿Por qué la trayectoria del cohete cambia después del lanzamiento? ¿Recuerdas que dijimos que la principal... Algunas personas, como los isleños de Andamán, una comunidad que vive en el Golfo de Bengala, los ven como antorchas encendidas lanzadas al aire por espíritus del bosque. Otros, como algunos indígenas australianos, piensan que son palos en llamas montados por chamanes. Sin embargo, si le preguntas a un astrónomo, te dirá que un cometa es un objeto grande hecho de polvo y hielo que orbita alrededor del Sol. Podría decirse que uno de los objetos espaciales más famosos de este tipo es el cometa Halley. Ha dejado un gran impacto en nuestra historia y en la comprensión de estas misteriosas estrellas fugaces. Cuando este pasó junto a la Tierra en agosto de 1835, por ejemplo, se le atribuyó el incendio de la ciudad de Nueva York, el cual duró varias noches. Los indios Seminola, en Florida, vieron la larga cola del cometa y creyeron que marcaba el día en que perderían su independencia. Este cometa regresó en 1910 y las personas volvieron a tomarlo como una señal de mala suerte. En Chicago, la gente corrió a asegurar sus ventanas y a protegerse de la peligrosa cola del Halley. Otros compraron todo tipo de dispositivos, como paraguas o máscaras para protegerse de los cometas. Pero, ¿qué tiene de interesante este cuerpo espacial? ¿Por qué pasa alrededor de la Tierra de vez en cuando? Y lo más importante, ¿realmente es peligroso? Halley es lo que los astrónomos llaman un cometa periódico. Nos visita cada 75 años más o menos. En raras ocasiones, algunas personas afortunadas pueden verlo 2 veces en su vida. Pasó por la Tierra por última vez en 1986 y se espera que regrese en 2061. A pesar de este regreso programado, la órbita del cometa no se puede predecir con precisión. Esto se debe en parte a los procesos químicos que ocurren dentro de él. La órbita de Halley también puede cambiar debido a interacciones con otros planetas y objetos espaciales en nuestro sistema solar. Su denominación oficial es 1P Halley y lleva el nombre del astrónomo inglés Edmund Halley. Él fue quien estudió los informes de un cometa acercándose a la Tierra en 1531, 1607 y 1682. Basándose en sus cálculos, concluyó que estos 3 eventos fueron causados, de hecho, por el mismo cometa que regresaba una y otra vez. También predijo su regreso en 1758. El descubrimiento de Halley también señaló que algunos cometas, como este, orbitaban alrededor del Sol, pero su recorrido no era circular. Si lo miras en 2D, la órbita del Halley parece un cable elíptico que cuelga del Sol. Lamentablemente, Halley no vivió para ver el regreso del cometa que predijo correctamente, pero al menos este lleva su nombre. Según la Agencia Espacial Europea, el primer avistamiento del cometa Halley se remonta al 30 de marzo de 239 a.C. Astrónomos asiáticos lo anotaron en las crónicas de Shi Chi y Wen Xian Chung Cao. Pero otro estudio afirma que podríamos haberlo notado por primera vez incluso antes, durante la época de los antiguos griegos. Escritos de ese periodo informaron de un enorme meteorito que aterrizó en el norte de Grecia, dejando perpleja a la población local. Pronto se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares del mundo antiguo. Pero los autores también vieron un cometa en el cielo en el momento en que aterrizó el meteorito. También reportaron que el raro objeto espacial había permanecido en el cielo durante unos 75 días. El mismo Shakespeare parece haber escrito sobre este cometa en su obra Julio César, alrededor del año 1600. En esta, incluyó una frase ahora famosa que hablaba de los cometas como signos inusuales, diciendo: «Los cielos mismos brillan». No fue la última vez que algún escritor famoso sintió cierta conexión con este objeto.
Mark Twain, dijo en 1909, «Llegué con el cometa Halley en 1835. Llegará de nuevo el próximo año y espero irme con él». Sorprendentemente, Twain falleció el 21 de abril de 1910, un día después de que Halley emergiera de detrás del otro lado del Sol. Pudimos ver mejor el cometa cuando pasó por última vez en 1986. Se enviaron varias naves espaciales hacia Halley para tomar muestras de su composición. Esta flota, denominada Armada Halley, voló cerca y una de ellas tomó varias fotografías del núcleo del cometa por primera vez en la historia. También teníamos telescopios mucho mejores para mirar el cometa mientras pasaba por nuestro planeta esta vez. Según estudios actuales, hay poca o ninguna posibilidad de que el cometa Halley pueda representar un peligro para nuestro planeta. La mayoría de las cosas malas asociadas con él fueron solo supersticiones. Aún mejor, los cometas, en general, pueden haber hecho posible la vida en la Tierra. Especialistas creen que al principio de la historia de nuestro planeta, las colisiones con cometas trajeron una gran cantidad de agua, lo que ayudó a formar nuestros océanos. Estos objetos espaciales también pueden habernos regalado material orgánico necesario para la formación de la vida. Sin embargo, no confundas los cometas con los asteroides. A diferencia de los asteroides, que son pequeños cuerpos espaciales rocosos que también orbitan alrededor del Sol, los cometas están compuestos principalmente de amoníaco, metano o agua congelados. Contienen solo pequeñas cantidades de material rocoso. Debido a su composición, los cometas a veces reciben el sobrenombre de bolas de nieve sucias. Están formados por 4 partes: un núcleo, una coma, una cola de polvo y una cola de iones. Pero su núcleo constituye la mayor parte de su masa total. Hay más de 3.000 cometas conocidos, pero los astrónomos creen que puede haber hasta 1.000 millones en nuestro sistema solar. Un cometa que es lo suficientemente brillante como para ser visible desde la Tierra sin la ayuda de un telescopio se llama Gran Cometa. Aproximadamente un gran cometa se puede ver cada 10 años más o menos. La gente ha notado otros durante milenios. Sin embargo, los científicos han llegado a la conclusión de que, dado que los cometas arrojan una gran cantidad de material cada vez que orbitan cerca del Sol, su esperanza de vida puede ser de solo miles de años. Si se compara eso con la edad del sistema solar, que es de 4.600 millones de años, es relativamente poco. Dado que estos cuerpos espaciales todavía están presentes en el sistema solar hoy, debe haber una fuente de cometas en algún lugar. De lo contrario, todos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Otro cometa famoso se llama Hale-Bopp. Estuvo muy cerca de la Tierra en enero de 1997. La última vez que se vio cerca de nuestro planeta, antes de eso, fue durante la Edad de Bronce, allá por el año 2000 a.C. Este cometa es mucho más grande y más espectacular que Halley. Su núcleo tiene 40 kilómetros de diámetro y se puede ver desde la superficie de nuestro planeta a simple vista. El cometa Borrelly fue el segundo cometa estudiado de cerca por una nave espacial. Deep Space One de la NASA se acercó a él en 2001 y entregó a los científicos un informe detallado de su núcleo negro. Este cometa está sorprendentemente torcido, pero la razón de su inusual forma aún se debate. El cometa Halley parece haberse formado en la nube de Oort, en los bordes exteriores del sistema solar. Se dice que Borrelly proviene de una nube helada de rocas más allá de Neptuno que se llama Cinturón de Kuiper. El cometa Hyakutake nos dio todo el espectáculo cuando pasó a solo 15 millones de kilómetros de la Tierra en marzo de 1996. Parecía una salpicadura de hielo azul con una tenue cola de gas. Este cometa también asombró a los astrónomos, ya que produjo rayos X 100 veces más intensos de los que los científicos habían predicho. Una nave espacial llamada Ulises pasó por la cola de Hyakutake en marzo de 1996, informando que tenía al menos 570 millones de kilómetros de largo. Eso es el doble del tamaño de la cola de cualquier otro cometa conocido. El cometa Wild 2 fue examinado por la nave espacial Stardust de la NASA en 2004. La sonda logró volar a 236 kilómetros del núcleo de Wild 2, brindándonos una de las mejores imágenes del cometa hasta la fecha. También fue la primera vez que logramos obtener muestras de partículas de polvo de un cometa. El precioso cargamento regresó a la Tierra en enero de 2006. Su objetivo era arrojar luz sobre las condiciones en las que Wild 2 y el sistema solar se formaron hace miles de millones de años. Wild 2 tiene aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y está cubierto de cráteres y acantilados. Ok, qué alivio. El asteroide 2024 YR4 no va a chocar contra la Tierra ni a destruir ciudades enteras, pero este enorme asteroide todavía podría impactar la Luna para el año 2032.
El impacto podría lanzar una nube masiva de polvo y escombros al espacio, poniendo en riesgo a los satélites y astronautas. Así que la NASA ahora está considerando una solución audaz al estilo Armagedón, hacerlo explotar. Este asteroide fue descubierto por primera vez en 2024, gracias al telescopio Atlas Survey en Chile. Ahora, su nombre oficial es 2024 YR4, pero bueno, vamos a llamarlo Nugget para abreviar. Así que Nugget es enorme, mide como 60 metros de ancho, que es más o menos como un edificio de 15 pisos. Si algo así de grande chocara contra la Tierra, sería catastrófico. Podría destruir ciudades importantes como Londres, París o Nueva York, y si cayera en el océano, podría provocar tsunamis enormes. Ahora, imagina la sorpresa de los científicos al calcular que había una posibilidad real de chocar con la Tierra. Las probabilidades eran del 3%. No suena a mucho, pero ante el riesgo de destruir una ciudad, quieres que ese número sea 0. Así, este grandulón fue el primero en activar una defensa planetaria coordinada a nivel internacional. Por suerte, para marzo de 2025, las agencias espaciales ya tenían datos suficientes para descartar un impacto. De hecho, no hay ninguna amenaza seria de este asteroide por lo menos durante los próximos 100 años, así que esa es la buena noticia. Pero luego apareció un nuevo problema. Podría chocar con la Luna. Nuevas proyecciones dicen que hay un 4% de probabilidad de que pueda impactar nuestro satélite natural en diciembre de 2032. Lo más preocupante es que las probabilidades podrían ser en realidad más altas, tal vez mucho más altas, y puede que no lo sepamos con certeza hasta que ya casi no quede tiempo para hacer algo al respecto, porque en este momento, Nugget simplemente está demasiado lejos como para poder estudiarlo más a fondo. Está oculto de nuestra vista, y los científicos dicen que no podremos volver a verlo hasta junio de 2028, y solo entonces las agencias espaciales podrán hacer nuevas observaciones y determinar con confianza si el asteroide va a impactar, o mucho más probable, no va a impactar la Luna. Pero, ¿y si en realidad descubren que Nugget sí va en rumbo de colisión? O sea, ¿deberíamos intervenir? Bueno, algunos científicos piensan que sí deberíamos. Después de todo, todavía podría ser peligroso para los astronautas e incluso podría dejar fuera de servicio cosas de las que dependemos aquí abajo, como el Internet, el servicio celular y el GPS. Si este asteroide realmente chocara con la Luna, el impacto sería tan grande que probablemente sería visible desde la Tierra. Pero la verdad, nadie sabe exactamente qué pasaría, y hay una razón para eso. Cuando pequeños objetos espaciales entran en la atmósfera de la Tierra, normalmente se queman, pero la Luna no tiene ese tipo de protección, así que constantemente la golpean asteroides y meteoritos. Se estima que alrededor de 100 rocas espaciales la impactan todos los días, y la mayoría son diminutas, básicamente del tamaño de pelotas de ping-pong. Pero un asteroide del tamaño de Nugget es otra historia completamente diferente. De hecho, es muy raro que algo tan grande golpee la Luna, y solo ocurre aproximadamente una vez cada 4 o 5 mil años, y es aún más raro que sepamos de ello con anticipación. Así que probablemente los científicos harán muchas simulaciones detalladas en computadora durante los próximos años para ver qué podría pasar, pero ya están bastante seguros de que el impacto dejaría un cráter completamente nuevo en la Luna de aproximadamente 900 metros de ancho. Y justo después de que Nugget impacte, la explosión lanzaría una enorme cantidad de regolito al espacio. Con eso me refiero al polvo y las pequeñas rocas que cubren la Luna. El problema es que no podríamos predecir con anticipación exactamente cuánta materia sería lanzada al espacio o si alguna de ella llegaría a la Tierra. Algunos dicen que la cantidad de pequeñas rocas espaciales que nos golpearían podría aumentar hasta 1000 veces el nivel habitual, y eso podría durar varios días. Por el lado positivo, un evento así podría convertirse en una de las mejores lluvias de meteoritos de la historia. Pero aquí está el problema, no solo se vería increíble. Podría ser realmente peligroso para los astronautas en la EI y otras estaciones espaciales. Podría afectar a los satélites y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para todos nosotros aquí abajo. Y sí, definitivamente no queremos eso. Así que los científicos están trabajando en un plan para asegurarse de que Nugget no choque con la Luna. Y cuando se trata de evitar una colisión como esta, realmente solo hay dos opciones: desviar el asteroide o destruirlo. Idealmente, solo quieres desviarlo. La idea es darle un pequeño empujón a este asteroide, para que cambie su trayectoria y no choque con la Luna.
y mientras más pronto lo hagas, más pequeño tiene que ser ese empujón. Pero este método tiene un inconveniente. Para desviar a un objeto con precisión, primero necesitamos saber cuánto pesa, y eso es más difícil de lo que parece porque las estimaciones de su masa dependen de su densidad, lo cual es complicado de averiguar desde tan lejos. El asteroide podría pesar desde 51 millones hasta más de 711 millones de kilogramos, y dependiendo de en qué parte de ese rango se encuentre, la energía necesaria para empujarlo, la cantidad exacta podría ser completamente diferente. Y el problema es que si una misión de desviación se basa en una estimación de masa incorrecta, podrías empujarlo accidentalmente en la dirección equivocada. Eso podría empeorar el problema, incluyendo, en el peor de los casos, redirigirlo hacia la Tierra. Así que sí, tal vez deberíamos dejar esa idea, y básicamente los científicos están de acuerdo. Lo que nos lleva a la opción número 2, destruirlo. Ahora, hay dos maneras de hacer eso. La primera es usando energía cinética. Básicamente, le pegas con algo lo suficientemente grande y pesado como para romperlo en pedazos más pequeños. De hecho, ya hemos visto que este tipo de idea funciona. La misión DART de la NASA demostró que sí, puedes cambiar la trayectoria de un asteroide estrellando una nave espacial contra él, pero estrellarse contra una roca espacial para destruirla. Bueno, eso ya es un nivel de dificultad completamente diferente. Tal vez tengamos la tecnología para hacer eso para el año 2030. Tal vez no la tengamos. La segunda forma de destruir un asteroide es algo llamado detonación en altura. Básicamente, detonas un dispositivo nuclear cerca del asteroide, justo por encima de la superficie. Estudios de la NASA dicen que una explosión nuclear de 1 megatón sería suficiente para destruir a un objeto, sin importar su tamaño o peso. Nunca hemos probado realmente una detonación nuclear en el espacio específicamente para desviar un asteroide, pero la física dice que puede funcionar. Así que en este punto, ya no es solo una decisión técnica, es más bien una gran decisión global. Las autoridades todavía tienen que decidir si vale la pena hacer todo esto por esta amenaza en particular. Y recuerda, por ahora, todavía hay un 96% de probabilidad de que este asteroide no choque con la Luna. Así que solo tenemos que esperar unos años hasta que vuelva a aparecer para actualizar estos números. Todos estos planes siguen siendo solo posibles escenarios que las agencias espaciales están discutiendo, y cualquier decisión final se tomaría en los próximos años. Aunque el tiempo estaría bastante justo. Si quieren estar listos para el año 2032, una misión nuclear tendría que lanzarse en algún momento entre finales de 2029 y 2031. Ahora, incluso si un objeto nunca llega a chocar con nada, rastrear su trayectoria y pensar en cómo lo detendríamos sigue siendo una prueba muy valiosa para la defensa planetaria. Y estar atentos a amenazas como esta cada vez es más importante, especialmente ahora que las agencias espaciales están más cerca de construir bases en la Luna, donde los astronautas vivirían y trabajarían. Estados Unidos planea comenzar a lanzar misiones regulares a la Luna antes de que la NASA eventualmente se dirija a Marte. China también tiene planes similares y ha dicho que quiere llevar a sus astronautas a la Luna para el año 2030. Por eso necesitamos herramientas más precisas y mejores predicciones para que todos puedan estar seguros allá arriba en el futuro. Y ojalá que Nojet o cualquier asteroide parecido nunca nos amenace. Bajo la superficie congelada de Ariel, una luna de Urano, algo enorme podría estar oculto. Un océano de más de 160 kilómetros de profundidad. Es 40 veces más profundo que el Océano Pacífico. Y ha estado sellado bajo el hielo por miles de millones de años, esperando ser descubierto. Urano es un gigante gaseoso azul pálido muy lejano, el planeta solitario que nunca recibe mucha atención. Pero recientemente, los científicos apuntaron sus telescopios y modelos computacionales hacia una de las 29 lunas conocidas de Urano, Ariel. Comparada con sus hermanas y hermanos, Ariel tiene una personalidad bastante única. Cuando la nave Voyager 2 pasó en 1986, capturó fotos mostrando una superficie extrañamente lisa, con cráteres, fracturas y valles. Esos detalles pueden no sonar emocionantes hasta que te das cuenta de lo que significan. Esta luna era geológicamente activa, moviéndose, agrietándose y remodelándose como lo hace la Tierra. Eso es raro en el sistema solar exterior, donde la mayoría de las lunas son solo paletas congeladas girando silenciosamente alrededor de su planeta. Cuando los científicos estudiaron esas fracturas, técnicamente llamadas fosas tectónicas, encontraron algo extraño.
El patrón de estas grietas luce exactamente como lo que pasa cuando hay presión acumulándose bajo la superficie, como un globo estirándose antes de reventar. Es como si algo en las profundidades de Ariel empujara hacia afuera, deformando y rompiendo la corteza. El culpable más lógico sería un océano subterráneo que alguna vez fue lo suficientemente cálido para empujar las capas de hielo sobre él. Un océano sellado bajo kilómetros de hielo, oculto por miles de millones de años. Entonces, ¿cómo algo tan lejos del Sol podría tener agua líquida? Bueno, la órbita de Ariel no es perfectamente circular, sino ligeramente ovalada, lo que los científicos llaman excéntrica. Eso significa que mientras orbita Urano, la atracción gravitacional cambia un poco cada vez. El tirón constante estira y flexiona el interior de la Luna, crea fricción y listo, genera calor. Combina eso con la desintegración radiactiva natural dentro del núcleo rocoso y de repente tienes suficiente calor para derretir hielo en las profundidades. Ariel podría haber creado su propio spa geotérmico allá en medio de la nada. Los científicos modelaron su estructura interna y descubrieron que el estrés causado por las fuerzas de marea pudo mantener agua líquida estable por millones, quizás miles de millones de años. Y lo más interesante, o más cálido en este caso, es que rastros de ese océano podrían seguir existiendo. La capa de hielo de Ariel muestra características que lucen recientes, geológicamente hablando. Eso significa que la Luna no ha estado completamente congelada por toda la eternidad. Bajo esas fracturas, aún podrían existir pequeñas bolsas o capas delgadas de agua líquida. Y esto nos lleva a la parte más emocionante. Agua significa vida potencial. Cada vez que los científicos encuentran señales de agua líquida en el sistema solar, empiezan a susurrar esa pregunta que todos amamos en secreto. ¿Podría algo vivir ahí? Claro, Ariel no es un resort tropical, pero recuerda, en la Tierra hemos encontrado microbios prosperando cerca de respiraderos hidrotermales en el fondo de nuestros océanos, viviendo de químicos, no de luz solar. Si Ariel alguna vez tuvo respiraderos similares bombeando calor y minerales a su océano, fácilmente pudo albergar sus propios residentes microscópicos. Y si hubo un océano ahí, aún podría tener sal en su interior. Los científicos creen que las sales y el amoníaco podrían actuar como anticongelante, manteniendo el agua líquida más tiempo. Así que aunque la temperatura superficial haya bajado a menos 213 grados Celsius, el interior podría permanecer lo suficientemente tibio para que el agua no se congele. Ahora, antes de que empieces a empacar para Urano, recordemos que es una luna orbitando un gigante gaseoso, a unos 2.900 millones de kilómetros de nosotros. Visitarla no es tan simple como comprar un boleto de avión. Voyager 2 es la única nave que se ha acercado, y eso fue hace casi 40 años. Tenemos mejores fotos de las dunas de Marte que de la mayoría de las lunas de Urano. Así que por ahora, los científicos dependen de modelos ingeniosos, datos de telescopios y mucha paciencia. Aún así, este descubrimiento es importante. Por décadas, hemos visto lunas como Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, como los mejores representantes de los mundos oceánicos. Son heladas, tienen océanos subterráneos, y los científicos han detectado chorros de agua lanzándose al espacio desde ellas. Pero ahora, Ariel se une al club. Si alguna vez enviamos otra misión a Urano, Ariel sería un objetivo principal para exploración. Ahora, otro destino que vale la pena revisar es Mimas, luna de Saturno. Los científicos siempre pensaron que era solo una roca congelada, pero podría estar escondiendo un océano entero bajo su superficie. Y una futura nave espacial podría encontrarlo. Los investigadores han mapeado qué tan gruesa es la corteza helada de la Luna, y esos mapas les ayudan a determinar qué tan antiguo podría ser este océano, y dónde el hielo es más delgado. Ese es el punto ideal para que futuras misiones busquen agua líquida. Mimas no parece un mundo oceánico típico. Cuando ves Europa o Encélado, literalmente puedes ver las grietas en sus capas de hielo. Mimas luce lisa y tranquila, casi como una bola de billar en el espacio. Los cráteres se ven permanentes, tallados en roca más que en hielo. Nada en ella grita mundo oceánico. Pero hace unos años, datos de la nave Cassini de la NASA empezaron a decirnos otra cosa. Cassini, la sonda que nos dio el mejor recorrido de Saturno y sus lunas, seguía enviando información que no tenía sentido, a menos que Mimas tuviera agua líquida bajo todo ese hielo.
Mientras más datos de Cassini llegaban, más parecía que podría haber un océano recién nacido, escondido bajo 19 a 30 kilómetros de hielo sólido. Los científicos usaron modelos originalmente hechos para Europa para descubrir cómo el calor se mueve a través de la capa de hielo de Mimas. Querían saber qué tan gruesa era, cuánto calor podía atrapar y si podía derretir hielo debajo. Y encontraron que una vez que el derretimiento comienza en Mimas, no se detiene, se acelera y muy rápido. Todo ese derretimiento está relacionado con la órbita de Mimas. La Luna no orbita Saturno en un círculo perfecto. Su trayectoria se estira un poco. Esa forma ovalada significa que la Luna es jalada y apretada por la gravedad de Saturno mientras orbita. De la misma forma que la gravedad de la Luna nos da mareas aquí en la Tierra, la gravedad de Saturno jala a Mimas. Pero en vez de mareas de agua, está flexionando hielo sólido, y esa flexión crea calor. Entonces, en algún momento, algo lanzó a Mimas a una órbita ligeramente más extraña, quizás una colisión o un empujón gravitacional de otra luna. El interior de Mimas se calentó, derritió algo de su hielo y creó un océano bajo la superficie. Pero entonces, la gravedad empezó a regresar la órbita de Mimas a un círculo. Cuando eso pase, el calentamiento se detendrá y eventualmente el océano se congelará de nuevo. Básicamente, Mimas está en su fase cálida con océano ahora mismo. Los modelos computacionales muestran que el cambio orbital probablemente ocurrió hace solo 10 a 15 millones de años. Eso es nada en tiempo espacial. También resultó que el calor en Mimas no se mueve en línea recta, se curva y tuerce dependiendo del grosor del hielo, lo que significa que encontrar este océano no será fácil, pero no es imposible. Estudiar posibles mundos oceánicos y los que ya conocemos con certeza, como Europa, Encélado, Titán y Calisto, es crucialmente importante para nosotros aquí en la Tierra. Cada vez que los humanos encuentran agua líquida en un lugar nuevo, básicamente estamos descubriendo otra versión de lo único que nos hizo posibles. Los océanos de la Tierra dieron vida a todo lo vivo, incluyéndonos a nosotros. Cuando los científicos aprenden cómo los océanos de Europa o Encélado permanecen líquidos sin luz solar, aprenden algo sobre los respiraderos del fondo marino, sobre calor y equilibrio. Cuando modelan la química de Titán, básicamente están viendo cómo pudo haber sido la Tierra antes de que comenzara la vida. Entonces, quizás la vida no es tan rara, y un día una sonda se sumergirá en el océano helado de Europa con el Europa Clipper de la NASA. O recogerá agua de los géiseres de Encélado y encontrará algo, incluso una sola célula viva. Y cuando eso pase, reescribirá todo lo que creemos saber sobre la vida. También nos recordará que no somos el centro de la historia, sino solo un capítulo en un universo lleno de agua. En 2024, la Tierra tuvo la compañía de una mini luna que orbitó alrededor de nuestro planeta por 2 meses. Se quedó un rato, dio algunas vueltas, y luego, como toda visita educada, se fue. Regresó a continuar su viaje alrededor del Sol. Sin embargo, los astrónomos ahora dicen que otra roca nos ha estado acompañando. No por semanas, sino por 6 décadas. Es rara y extraña, y ahora la clasifican como una cuasiluna. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Es como un satélite de respaldo. A diferencia de nuestra genial y misteriosa luna que ilumina nuestras noches y afecta a los hombres lobo, una cuasiluna no da vueltas alrededor de la Tierra. En cambio, orbita el Sol, pero lo hace casi en perfecta sincronía con nosotros, como un corredor haciendo un maratón contigo que mantiene un ritmo similar. El espacio solo parece tranquilo, en realidad es bastante caótico. El Sol, la Luna, la Tierra e incluso otros planetas están constantemente jalándose entre sí y a objetos más pequeños como estas rocas. La mayoría de los asteroides no pueden mantener este delicado equilibrio por mucho tiempo, o los empujan a una nueva órbita, los jalan más cerca de la Tierra, o los lanzan a las vastas extensiones del espacio. Por eso, tenemos suerte de detectar más de 1 o 2 a la vez. La mayoría simplemente no puede mantener el equilibrio. Pertenecen a una familia más grande llamada co-orbitales. De hecho, los astrónomos los agrupan en varios tipos, según cómo se mueven en relación con la Tierra. Pero a diferencia de la Luna real, que ha sido nuestra compañera desde el principio, estos visitantes no se quedan para siempre. Algunos nos acompañan por unas décadas, otros por siglos,
antes de alejarse porque la gravedad de algún otro objeto espacial los atrae, como un perro corriendo hacia tu vecino después de oler tocino. Otra cosa sobre las cuasilunas es su tamaño. La mayoría son diminutas, del tamaño de un edificio o incluso más pequeñas. También son tan tenues que pueden esconderse a plena vista entre las estrellas. Aún así, son importantes. Al estudiarlas, los astrónomos aprenden cómo se mueven los pequeños objetos cercanos a la Tierra y cuánto tiempo pueden permanecer atrapados en la gravedad terrestre. Las cuasilunas están más cerca que otros asteroides en la misma trayectoria, y sería más fácil alcanzarlas. Algún día, podrían usarse como trampolines en la exploración espacial. La Tierra ha tenido varios de estos acompañantes antes. Uno de los más famosos es 2016 HO3, apodado el compañero constante de la Tierra. Solo mide unos 90 metros de ancho, pero nos ha estado siguiendo el paso por casi un siglo. Los investigadores dicen que podría continuar por siglos más. Pero, ¿qué hay del más reciente que descubrieron? Los investigadores lo nombraron 2025 PN7. Como dijimos, ya ha estado con nosotros por 60 años, y probablemente se quedará unos 68 más. Por mucho tiempo permaneció sin descubrir, debido a su diminuto tamaño. Solo mide unos 19 metros de ancho, que es más o menos la longitud de una pista de boliche. Esto también responde la pregunta de si podrías verlo tú mismo si supieras dónde mirar. Su historia es un poco misteriosa. Los astrónomos aún no han descifrado su composición. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es su trayectoria. Algunas cuasilunas son simplemente asteroides cercanos a la Tierra que cayeron en una órbita perfecta. Otras parecen que podrían ser pedazos de la Luna misma. Por ejemplo, hay otra cuasiluna llamada Kamoa-Loea, que refleja la luz casi de la misma manera que las rocas lunares que trajimos durante las misiones Apolo. Por eso, algunos investigadores piensan que podría ser un remanente de un impacto gigantesco que ocurrió hace mucho tiempo. También está 2024 PT5, una mini luna temporal de finales del año pasado. Las pruebas mostraron que su superficie se ve como basalto lunar, lo que sugiere que probablemente vino de la Luna. Entonces, ¿cómo logran estas cuasilunas su acto de equilibrio cósmico? Es porque solo es una ilusión orbital. Recuerda, PN7, como otras cuasilunas, en realidad no está dando vueltas alrededor de nuestro planeta. Para nosotros, parece que la roca está garabateando bucles perezosos alrededor de la trayectoria de la Tierra, como garabatos en el espacio. Sin embargo, nunca se retrasa demasiado ni se aleja mucho. Los astrónomos llaman a esto una resonancia 1 a 1. En palabras simples, da una vuelta alrededor del Sol cada vez que la Tierra lo hace. Otra pregunta divertida. Si estas lunas falsas están tan cerca de la Tierra, ¿por qué no las jalamos con nuestra gravedad? Especialmente porque son diminutas y parecen estar tan cerca. Es porque, aunque pertenecen a un grupo llamado objetos cercanos a la Tierra, las cuasilunas no están tan cerca. Nuestra luna está flotando a unos 385.000 kilómetros de distancia. Estas compañeras, sin embargo, están volando alrededor del Sol a millones de kilómetros, mucho más allá del alcance gravitacional de la Tierra. Ese alcance existe dentro de un área llamada esfera de Hill, que es donde la gravedad de la Tierra es más fuerte que la del Sol. Piensa en la gravedad de la Tierra como una burbuja con un radio de aproximadamente 1.600.000 kilómetros. Cualquier cosa adentro puede quedar atrapada, como la Luna real. Sal afuera y el Sol toma el control. Esto es exactamente lo que le pasó a PT5, que fue nuestro satélite legítimo por 2 meses en 2024. Se metió dentro de la esfera de Hill, y la gravedad de la Tierra tomó el control. Una vez que sucedió, este objeto se conoció como una mini luna, pero como era pequeño y se movía rápido, eventualmente se deslizó de vuelta fuera de esa burbuja, y la gravedad del Sol lo jaló de nuevo. Otro tipo de coorbitador, aparte de las cuasilunas y minilunas, son los llamados orbitadores de herradura. Estas rocas espaciales no se alejan mucho, pero desde el punto de vista de la Tierra, parecen balancearse adelante de nosotros, desacelerar, luego derivar hacia atrás y repetir. Es como un policía encubierto siguiéndote en el tráfico, pero constantemente cambiando de carril y regresando para que no notes el patrón. Si trazas su movimiento desde la Tierra, con el tiempo forma una forma gigante de herradura. De ahí el nombre. Y estos son solo los principales coorbitadores. En realidad hay más. Muy adelante de nosotros y muy atrás en el espacio, hay algunas rocas peculiares llamadas troyanos. No están siguiendo justo al lado de la Tierra como lo hacen las cuasilunas. En cambio,
encontraron 2 escondites especiales, uno 60 grados adelante de nosotros y otro 60 grados atrás. Imagina andar en bici y tener un amigo muy adelante de ti y otro muy atrás, ambos manteniendo la misma velocidad. Eso es lo que hacen los troyanos. Esos lugares se llaman puntos de Lagrange, regiones acogedoras donde las atracciones gravitacionales de la Tierra y el Sol se equilibran perfectamente. Cuando se encuentran en una de esas áreas, podrían quedarse ahí por millones de años sin alejarse. Júpiter, por ejemplo, tiene montones de estos gorrones. La Tierra solo tiene unos pocos. Luego, están los orbitadores renacuajo. En lugar de quedarse perfectamente quietos en un punto de Lagrange, se tambalean alrededor de él en bucles perezosos con forma de frijol. Y si eso no es lo suficientemente confuso y abrumador, también hay troyanos saltarines, los indecisos. Estos tipos no pueden elegir un lado. Pasarán unos miles de años quedándose en la hamaca del frente. Luego, lentamente derivarán hacia la de atrás y regresarán. Raros, extraños y algo geniales. Así que aunque la Tierra solo tiene una luna grande en el cielo, en realidad tenemos toda una pandilla de acompañantes espaciales intrusos. Algunos dan vueltas, algunos siguen, algunos se esconden en las esquinas. Ahora, recapitulemos los superpoderes de nuestra luna. Puede afectar las mareas, desacelerar la rotación de la Tierra e incluso ayudar a estabilizar la inclinación de nuestro planeta. Sin la luna, nuestros días serían más cortos, nuestras noches más oscuras y las estaciones mucho más caóticas. La luna también actúa como un escudo gigante, barriendo o desviando algunas rocas espaciales que de otra manera podrían golpear la Tierra. Y no olvidemos su influencia cultural. Ha estado inspirando mitos, calendarios, canciones de amor y millones de caminatas melancólicas en medio de la noche. Las lunas falsas no pueden competir. Sin embargo, son importantes a su manera. Cada nueva cuasi luna que encontramos nos ayuda a entender cómo estas pequeñas rocas sobreviven en todo ese caos cósmico. Al aprender sobre nuestro entorno, también aprendemos algo sobre nosotros mismos. Agudizan nuestras habilidades de detección y nos ayudan a mejorar nuestros modelos. Así que aunque nunca brillarán en el cielo nocturno, aún juegan un papel silencioso en ayudarnos a entender nuestro peculiar vecindario cósmico.